Hello everyone. I am trying to voy a hablar en español hoy. Empiezo a hablar en español y voy a tratar de poner este dibujo en vez de mi cara. A ver si lo pueden mirar. Yo no sé cómo ponerlo para que vean un bonito fotografía para no estar mirándome a mí a cada rato. Y para tener esta foto mejor, no es foto, es un bonito dibujo, una bonita pintura. Ok, no está sirviendo muy bien, pero si me escondo detrás de esto, ya no me están mirando tanto a mí y más a esta pintura. Pues lo que quiero decir es, pero casi no puedo hablar así. Ok, lo que quiero decir hoy es sobre una teoría que yo descubrí sobre los premios y castigos. Yo no creo en usar premios y castigos ni con niños ni con adultos, porque para mí son manipulativos y causan, lo que causan es adicción en la persona que recibe el premio. La persona se pone adicto a los premios, el premio que sea. Por ejemplo, si es dulce para un niño, el niño se pone algo, si le da mucho dulce cada vez como premio, se pone adicto. O también se ponen adictos a los castigos. Hay ejemplos de eso cuando una persona se pone adulto y quiere ser castigado porque muy adentro tiene la confusión de pensar que eso es el amor verdadero, pero no es una manipulación. Y la persona piensa eso, pensando eso se pone adicto, porque todos necesitamos amor, pero amor de verdad y no un truco. Según mi opinión, según lo que entiendo aquí, es que los castigos son un truco como si fuera amor. Y el niño no se da cuenta exactamente y es un truco, no es cierto. Entonces, esto tiene muchos malos resultados, como que son tantos neurosis que tenemos, muchos de ellos se basan en estas experiencias, digamos, si son muy grandes. Si nada más una persona recibe un premio una vez en toda su vida, pues no sería tanto. Pero si son muchos premios que han recibido, entonces esta persona va a tener un problema después, cuando quizás lo va a sentir cuando sea grande y le va a afectar. Hay que distinguir entre lo que es artificial y lo que es natural. Si es una lección artificial, que por ejemplo un papá le pega a su hijo, eso es artificial, eso es un premio y no es natural. Pero a veces, no premio, es castigo, pero no es natural. Pero si un niño se cae porque ha hecho algo que no debía hacer, por ejemplo,
ir muy arriba en un sitio que su mamá le dice no vaya ahí porque se puede caer y luego se cae, pues eso es una lección quizás más natural porque el niño, la mamá no le hizo eso y no quería que él se fuera ahí y ella trata de hacerle no ir allí, pero él insiste y se cae. Entonces, eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de lo artificial. Y hay que distinguir muchas ocasiones de cuando es artificial y cuando no es. Y distinguir, porque si es natural, un castigo natural, eso está bien. Pero si es artificial, es otra cosa. Los niños aprenden bien con lecciones naturales. Y también para los adultos. Hay una diferencia entre los premios que son normales, no son premios realmente. Y eso es, por ejemplo, cuando le pagan por un trabajo hecho. Pues eso es un intercambio nada más. Hay una relación, un valor y hay que pagarlo. Pero si una persona tiene un bono que es extra porque hizo muy buen trabajo y todos los demás trabajadores no lo reciben, eso sí es un premio y eso yo no estoy de acuerdo con eso, porque es artificial. Eso es la diferencia, pero en cada circunstancia la gente tendría que decidir cuál es artificial, cuál es natural. Lo natural está bien, lo artificial causa problemas. No es justo y varias cosas más. Ok, creo que he acabado los 5 minutos. No tengo aquí un reloj para ver qué hora es, pero voy a acabarlo aquí.